Vamos a iniciar con el sermón de esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 13. Seguimos, ya vamos terminando las peticiones del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación. Esta sexta petición comienza con el término y. ¿Recuerdan? Como la anterior. Al comenzar con esta unión, nos obliga a prestar mucha atención a la relación que tiene la petición anterior. Es decir, aquí vemos que tiene esta partícula y, entonces queremos entender que hay una unión. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces veíamos esa unión que tenía con la petición anterior. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces creemos que hay una conexión entre ellas. Entre perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La petición anterior tiene el lado negativo de nuestra justificación, es decir, perdona nuestras deudas, hemos pecado contra ti, Señor. Entonces es el lado negativo, mientras esta tiene que ver con nuestra santificación, es decir, Señor, queremos ser preservados en santidad para ti. Es una santificación práctica. Las dos, el perdona nuestras deudas y el pedir que no seamos metidos en tentación, entonces van en una unidad especial. Vemos un equilibrio que se conserva perfectamente en la oración del Padre Nuestro y en esta petición. Vemos entonces que los pecados pasados han sido perdonados. Cuando llega y dice, Señor, perdona nuestras deudas. Claro que sí, Dios perdona nuestras deudas. Pero debemos orar fervientemente, ¿para qué? Para que por la gracia de Dios no lo repitamos. Ese es el punto. Señor, te pido que perdones nuestras deudas. Claro que sí, te perdono. Pero entonces, Señor, te pido que no nos metas en tentación. Es decir, Señor, te pido que no vaya a repetir por lo que yo ya te estaba pidiendo perdón. Es decir, no caiga de nuevo en pecado. Podemos desear correctamente que Dios perdone nuestros pecados, con toda sinceridad, pero también, si es un verdadero arrepentimiento y un verdadero creyente, también tiene que anhelar que por la gracia de Dios nos evite cometer los mismos pecados cuando, en el futuro. Si vamos viendo la unión de la petición anterior con la nueva. Por lo tanto, nuestra oración debe ser ferviente para evitar que repitamos los pecados por los cuales ya le hemos pedido al Señor perdón. En esta petición, queridos hermanos, oramos en la quinta, oramos por la remisión de la culpa del pecado. Aquí, en la sexta, pedimos al Señor por la liberación del poder del pecado. Que Dios nos conceda, que Dios nos ayude a repetir los mismos pecados. Ahora bien, volvemos a nuestro texto. Ya hicimos la unión, ¿verdad? Con la quinta petición y la sexta petición. Pero volvemos al texto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, aquí la realidad es que esta petición tiene algo de misterio y es confusa en algunos parámetros. Es verdad, lo es. O sea, Dios mete en tentación, pero Dios no hace el mal. Entonces hay algún aspecto de confusión, pero sí podemos mirar a la luz del resto de las Escrituras que no es que haya una contradicción, pero sin quitarles, queridos hermanos, la realidad de que hay algo de misterio. Ahora, usted puede preguntar, ¿cómo sé yo cuándo es misterio y cuándo no? Bueno, cuando termine la predicación, si usted algo no me entendió, ese es el misterio. Lo que me entendió, eso es lo que es. Entonces, podemos tener la comprensión de las dos cosas, ¿sí?
Si es misterioso, yo tampoco lo entendía, entonces ahí hice lo que pude, pero lo que es claro, entonces cojamos lo que es claro a la luz de las Escrituras y busquemos entonces fortalecernos en eso. Es extraño esta petición en un sentido, que Dios no nos meta en tentación. A primera vista pareciera que Dios en efecto es quien mete en tentación y por lo tanto tengo que pedirle a Dios que no lo haga. Qué bueno, queridos hermanos, que podamos recordar que las Escrituras se interpretan a sí mismas y que entonces tenemos que mirar un texto a la luz del resto de las Escrituras para poder tener más comprensión. Cuando un texto nos parece oscuro, ¿qué hacemos entonces? Pues vamos al resto de las Escrituras. Tenemos que acudir a otras partes de la Biblia para que nos aclare nuestras dudas. A este respecto, Santiago nos dice que cuando somos tentados no podemos culpar a Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, ¿qué pasa? ¿Cuál es la argumentación de Santiago? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estamos diciendo entonces que Dios no tienta en el sentido de tentar hacia el mal, o tentar a otra persona o a una persona para que cometa pecado. Es decir, Dios no es autor del pecado, y eso es importante que lo tengamos claro en la interpretación de nuestro texto. Ahora, también podemos recurrir a las confesiones de fe. La confesión bautista dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, el capítulo 3 de la confesión, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado, dice la confesión, en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. Para aclarar, Dios no tienta a nadie a pecar. Ese es el punto. Él no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, entonces, ¿pero Dios no es soberano? Sí, Dios es soberano. Y en su soberanía tiene el control de todas las cosas y Él puede permitir entonces que peque a alguien, pero Él mismo no tienta. Puede permitir que alguien sea tentado. ¿Quién tienta entonces? Satanás. ¿Recuerdan el caso de Job? Pide permiso a Dios para que sea probado. Satanás pide permiso a Dios para que sea probado Job. ¿Recuerdan? Tenía un propósito. Satanás tenía un propósito, Dios tenía otro propósito. Es decir, Dios tiene el control de todas las cosas y todas las cosas están bajo su propósito particular, el propósito divino. Satanás puede atacar, puede tentar, puede promover el mal, pero Satanás tiene un propósito, ¿cuál es? Perverso, dañino. Cuando Satanás viene donde Dios a pedir poder destruir a Job, ¿cuál era su propósito? Acabarlo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Diferente al de Satanás. Aunque Dios en su soberanía permitió que Satanás tentara a Job, el propósito de Dios era diferente y lo vemos al finalizar Job. ¿Cuál era? Dice Job: Señor, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Es decir, Satanás venía con toda a destruirlo, pero Dios tenía un propósito más allá, en medio de la dificultad y de la tentación. ¿Y cuál era ese propósito? Que Job pudiese ¿qué? Conocer a Dios. ¿Vamos viendo la diferencia? Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago sigue aclarando la situación. Dice, claro que sí, Satanás tiene poder para tentar, pide permiso a Dios dentro de su soberanía y su decreto eterno. Dios lo permite con un propósito particular, no el propósito o el pensamiento de Satanás. Pero además de eso hay otra forma en que nosotros somos tentados o que cedemos a la tentación mejor.
Dice entonces Santiago, después de decir que no es por Dios, ¿no? Sino que cada uno es tentado ¿cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Que Dios no tienta a ningún hombre quiere decir que ni infunde el mal, ni nadie de ningún modo es socio en ese mal. Dios no es socio ni tiene culpa en el mal que nosotros cometemos, sino que cada uno de nuestros propios deseos hacemos el mal que Dios aborrece. Queridos hermanos, la criminalidad de nuestros pecados debe ser completamente atribuida a nosotros mismos. Lo aclara Santiago, ¿no? Entonces, de la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. ¿Quién es el responsable entonces? Nosotros. Ahora, Santiago utiliza la palabra tentación y prueba al mismo tiempo. Algunos ponen o creen que la palabra tentación y prueba son similares. Ahora, el problema entonces ¿cuál es? El problema es saber cuándo se usa de un modo negativo, lo cual lo hace Satanás, como les expliqué anteriormente, y cuándo se usa por Dios con un propósito positivo. Pero tentación y prueba son similares en las Escrituras o se pueden utilizar intercambiablemente. Entonces, de esta manera podemos ver que Dios, en su soberanía, prueba. ¿Con qué propósito? Para mirar el tamaño de mi fe y cómo estoy sometido a Dios mismo. Esta petición del Padre Nuestro, del capítulo 6, del versículo 13, nos dice que la tentación es real y que debemos enfrentarla. No nos metas en tentación. Entonces es importante entender que la palabra tentar tiene su doble significado en las Escrituras. No es fácil determinar con facilidad la aplicación del pasaje en particular según la palabra. También se utiliza en poner a prueba. Por ejemplo, Génesis capítulo 22 versículo 1 dice: Génesis capítulo 22 versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces hay una prueba, y Hebreos retoma esa prueba de Génesis capítulo 22 versículo 1 en Hebreos 11, 17, y que dice: por la fe, cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac. Entonces vemos que hay una prueba, una prueba que viene directamente por Dios. Ahora, ¿qué dice Santiago? Santiago dice que cuando os halléis en diferentes pruebas, ¿qué? Experimentemos ¿qué? Gozo en medio de las pruebas. Es decir, Dios mismo quiere revelarnos a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Y Dios mismo, en un propósito especial y particular, obra prueba. No porque Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué quiere entonces probarnos en medio de diferentes circunstancias? No para que Él sepa lo que hay en nuestro corazón, sino ¿para qué? Para que nosotros sepamos lo duros que somos. Para que nosotros sepamos lo que realmente somos. Dios utiliza la prueba para mostrarnos nuestro pecado. Muchas veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones en nuestra vida, queridos hermanos, que nos revelan lo que realmente somos. Cosas que usted pensaba que no haría, cosas que usted no conocía de sí mismos, pero en medio de la prueba saca lo peor de usted y usted mismo tiembla, se asusta, reconoce que usted no podría o no pensaría nunca que hubiera podido hacer un mal tan grande, ni reaccionar terriblemente a diferentes situaciones. Ahora, también podemos ver, según el texto, que tentación significa seducir para hacer el mal. Estas palabras, tentación, es usada para que tiene que ver con llevar al otro al pecado. Es decir,
Tentación también tiene que ver con los ofrecimientos del mundo, las sugerencias de Satanás para que abracemos el pecado. En ese sentido, la palabra tentación yo creo que es apropiada nombrarla en Mateo 6. Es decir, en el sentido de la tentación del Padre Nuestro, de lo que está hablando, quiere decir la tentación de que se nos promueve o se nos procura que abracemos el pecado. Tentación, queridos hermanos, es cualquier cosa, camino o condición que lo trate de seducir para que caiga haciendo el mal. Tentación es atraer a un hombre a pecar, es desviarlo de la obediencia a Cristo, es atraerlo a hacer lo que Dios aborrece. Tentación es atraer su corazón, atraerlo a pecar. Eso es tentación. Miren la tentación y Satanás, cómo se relacionan. Y el absurdo de Satanás en relación a la tentación. Leemos en las Escrituras que Satanás, ¿a quién tentó? A Cristo. Es decir, Satanás trató de tentar a Cristo para que Él cayera, algo que era moralmente imposible, porque entonces tenemos que reconocer que Cristo era absolutamente Dios. No había la mínima posibilidad de que Cristo cayera, pero igual Satanás, ¿qué hizo? Lo tentó. Desde su concepción, desde su idea, desde su pensamiento, pensaba que podía hacerle un daño al Hijo de Dios y entonces procuró tentarlo. Me impresionan los alcances de Satanás, ¿no? Es decir, si se atreve a hacer su intento con la deidad absoluta, con el Hijo de Dios encarnado, ¿cómo será con nosotros, no? Tentar es hacer un juicio para averiguar qué es y qué vas a hacer. Tentar es poner la circunstancia para mirar cómo reaccionas. Ahora bien, no es lo mismo ser tentado que pecar. Las Escrituras nos dicen que Cristo fue tentado en todo sin pecado. La tentación, queridos hermanos, es una seducción al mal. Pero el pecado es cometido cuando ¿qué? Cuando cedemos a la tentación. El pecado es cuando nos dejamos seducir, arrastrar por la tentación expuesta. Seguimos con Santiago, el capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que ¿qué? Dice clarísimamente que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, si notan cómo se intercalan esos términos, como haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que soporta la tentación. Queridos hermanos, todos somos tentados de alguna u otra manera. Nadie se escapa de ser tentado, ni siquiera los grandes predicadores que usted puede haber escuchado en la historia, en la antigüedad, ni siquiera los que usted escucha actualmente. Todo hombre, mujer, cualquier creyente que ame al Señor, que tenga una profesión de fe seria, va a ser tentado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ser tentado no es lo mismo que caer. Y eso es donde los cristianos a veces nos desanimamos. ¿Cómo así, hermano? Sí. El enemigo de nuestras almas, Satanás, argumenta para que caigamos en el pecado. Es decir, si usted tiene un mal pensamiento, una tentación momentánea, entonces el enemigo, ¿qué te dice? ¿Para qué sigues luchando? Si ya sentiste ese impulso, ya está la tentación en ese momento, entonces más bien cede, porque es que tú ya perdiste, ya tuviste ese pensamiento, ya tuviste ese deseo, ya tuviste ese comportamiento, de alguna manera el deseo a ese comportamiento, porque simplemente no sigues y cometes el pecado. Queridos hermanos, ser tentados no es lo mismo que pecar. Aunque podemos ser tentados
Podemos decirle no a la tentación, porque sí es cierto, queridos hermanos, que hay momentos que vienen a nosotros sugerencias pecaminosas. ¿En algún momento usted ha sentido, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Sí lo hemos pensado? ¿Lo hemos sentido así? En la corrección de sus hijos, usted en un momento ha sentido una ira tan profunda, tan fuerte, que ha pensado actuar con violencia sobre ellos, por ejemplo. Deseos sexuales en nuestros pensamientos, actos impuros, pensamientos de odio, sugerencias para que hagamos el mal, sugerencias para desear cosas inapropiadas que lleguen a nuestra mente, llegan y quieren instalarse allí. ¿Qué debemos hacer entonces? Rechazar de inmediato, que no tenga cabida en nuestros corazones ni en nuestras mentes. Podemos ser tentados, queridos hermanos, pero la tentación no es lo mismo que ceder al pecado. Todos, queridos hermanos, todos, en nuestro pensamiento, en algún momento hemos tenido sugerencias que nos parecen terribles a nosotros mismos, que nuestros pensamientos dicen, oiga, ¿por qué estoy pensando algo tan aborrecible? Pero podemos, a la luz del Evangelio del Señor, no ceder a la tentación. Recordemos la frase de Martín Lutero que decía, no podemos evitar que las palomas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan ¿qué? Nido. Entonces vienen pensamientos, vienen sugerencias, pero podemos rechazarlos. Cuando esos pensamientos, aquí es donde viene el problema, cuando esos pensamientos les ponemos cuidado y empezamos a cultivar esos pensamientos en nuestro corazón, cuando entonces vemos esa situación, empieza a afectarnos a nosotros, entonces entramos en tentación. Una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación. Una cosa es cuando viene el pensamiento y entonces lo rechazo inmediatamente. Cuando viene la sugerencia, cuando viene Satanás al oído, cuando viene la circunstancia, cuando nuestro perverso corazón nos murmura en el oído y nos está diciendo, piensa esto, desea esto, esto es agradable, esto te va a gustar, disfrútalo. Y lo rechazamos de inmediato y vamos a las Escrituras, tenemos oración, reconocemos que es un pecado grotesco delante de nuestro Dios, entonces rechazamos eso. Fuimos tentados, pero no entramos en la tentación. Otra cosa, queridos hermanos, es cuando podemos poner cuidado, a escuchar. ¿Cómo es esa sugerencia? Mira, estos deseos no son tan malos, disfrútalos. Tu esposa no te aprecia, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de mirar a otras mujeres? Tu esposa no te aprecia. Sí, tiene razón, no me valora como me deberían valorar. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace el pensamiento? ¿Qué hacen los deseos? Empiezan a ¿qué? A cultivar, ¿cierto? Y entonces empieza a cultivar y empiezas a ver lógica en el razonamiento de tu pensamiento y de tus deseos y ya entraste en tentación. Le estás dando cabida a ese pensamiento, empiezas a desear, empiezas a meditar una y otra vez y entonces entraste en un mundo oscuro. Tus afectos empiezan a ser seducidos, empiezas a ser atraído al peligro. Querido hermano, aún cuando estés entrando en la tentación, puedes escapar. Todavía hay esperanza en ese momento. Si tú estás cosechando pensamientos indignos, estás viendo cosas impuras, estás trabajando en tu temperamento, deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y lo están meditando, te aseguro que estás entrando en tentación, pero todavía hay esperanza. Ahora, si tú sigues en ese camino, no te miento, lo más seguro es que vas a perder. Vas a caer y va a venir entonces el sufrimiento, la miseria, porque entraste en tentación, cediste en tu lucha, entonces agonizarás y cuando quieras tratar de recuperarte de alguna manera, la lucha será aún más fuerte y más difícil de llevar y vas a sufrir y van a sufrir los que te aman. Vas a tener pena, vas a tener desconsuelo, vas a tener tristeza.
No es una cosa pequeña de darse ciertos lujos y entrar en tentación, porque lo más seguro es que caerás y entrarás en la peor de las situaciones, cosa que tú nunca pensaste que ibas a vivir. Te amargarás, sufrirás, y cuando trates de recuperarte será difícil, será duro. Y no nos metas en tentación, es la petición de hoy, ¿no? Lo que el Señor nos pide es que pidamos, que oremos para que la tentación solo llegue hasta el punto de ser un pensamiento, pero que no nos metas, no entremos en ella, porque si entramos en ella, moriremos. Ese es el punto. Señor, no los metas en tentación. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la tentación puede darnos vueltas, pero le pedimos, Señor, que no encuentre un eco en nuestro interior, que no encuentre una voz en nuestros propios deseos, en nuestros propios deleites, y que sigamos esa corriente. Oh Dios, te pedimos, significa esto, que no nos coloques en esa situación, que pueda ser motivo de tentación, que en su providencia no nos metas en una circunstancia que, aunque moralmente neutra, porque no es que Dios nos esté impulsando a una acción de pecado, que es una circunstancia que, aunque moralmente neutra, para mí puede ser una tentación. Es decir, yo puedo tener un televisor en la casa, o puedo visitar a alguien y tener un televisor. El televisor es algo neutro, ¿sí me hago entender? El televisor no es un pecado en sí mismo. Pero si yo tengo problemas con ver cosas inapropiadas en él, entonces ¿qué hago? Es una tentación para pecar. De hecho, queridos hermanos, podemos estar en situaciones neutras como la pobreza o la riqueza, y eso puede ser una tentación. Queridos hermanos, no podemos escapar de que constantemente estemos tentados, constantemente seremos tentados, pero sí podemos evitar que entrar en la tentación. Podemos hacer todas las cosas que en nuestro alcance estén, pero queridos hermanos, no quiero engañarlos a ustedes. Muchos dicen, sería bueno trabajar en un lugar cristiano. Si trabajo en un lugar cristiano, ya no seré tentado. Eso no resuelve el problema. Puede que le ayuden algunas cosas, pero no resuelve el problema. De pronto aminora, pero no resuelve. ¿Por qué? Porque el problema es nuestro corazón, y nuestro corazón está activo. Así esté usted en un convento totalmente encerrado, aún su corazón estará activo, y entonces si empieza a almacenar cosas en él, entonces será tentado y podemos caer en pensamientos y finalmente hacer cosas inapropiadas, aún en el mejor ambiente. De hecho, querido hermano, usted puede estar escuchando este sermón en este momento y estar sintiendo o dándole cabida a la tentación con pensamientos inapropiados. Puede tener pensamientos de deseos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, o puede tener la tentación de criticar constantemente el sermón y no escuchar la palabra del Señor, sino solo sacar juicios y no escuchar que Dios está hablando a su corazón. Eso es una tentación. Puede estar desviándose del propósito divino de exhortarlo a que reconozca esta petición tan gloriosa para su vida espiritual y su santificación, pero usted puede estar pensando en sus pensamientos, puede estar juzgando, puede estar cuestionando, alejado del propósito que es. Entonces, aún en la iglesia podemos ser tentados, ¿verdad? Ahora, si pasamos la tentación, somos fortalecidos, queridos hermanos, como lo que dice Santiago. Si viene el pensamiento y damos fortaleza y en el Señor pedimos su gracia para que no entremos en esa tentación, entonces somos más fortalecidos cuando viene ese pensamiento y tenemos soluciones. Ahí mismo leemos las Escrituras, llamamos a una persona cristiana o entonamos himnos, leemos un buen libro cristiano, sabemos que tenemos que hacer cosas, salimos del lugar donde podamos estar afectados. Entonces, ¿qué va a pasar? Superamos esa tentación. ¿Y qué va a pasar con el creyente? Fortaleza, fortaleza. Va a ser fortalecido si en algún momento puede estar seducido a tener un temperamento explosivo por una situación, pero no cede a eso, sino que sabe cómo tiene que reaccionar a la luz de las Escrituras.
Esta es una petición impresionante, importante. Spurgeon da un sermón también sobre el pasaje, que es muy bueno, se lo recomiendo. Y dice lo siguiente, en relación a la petición de no los metas en tentación, dice lo siguiente. Dice él en su sermón: recuerdo la historia de un minero que, habiendo sido un vulgar, un blasfemo, un hombre de vida licenciosa y que hacía todo lo malo, cuando de pronto se convirtió por la gracia divina, este minero estaba terriblemente temeroso de que sus antiguos compañeros lo empujaran una o otra vez a su vida anterior. Él sabía que era un hombre de fuertes pasiones, con la tendencia de ser llevado al descarrío por los demás, y por lo tanto, en su miedo por ser arrastrado otra vez a sus viejos pecados, no queriendo volver al pasado, sino viviendo y disfrutando, queriendo estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, este hombre oró con empeño, pidiendo a Dios que antes que volver a sus caminos anteriores, prefería morir. Se levantó y le dijo: Señor, prefiero morir antes que volver a mi mal. Y en ese mismo instante murió. Spurgeon dice: tal vez fue la mejor respuesta. Tal vez fue la mejor petición que pudo el hombre haber ofrecido. Yo estoy seguro que cualquiera que haya llevado una mala vida, si la maravillosa gracia de Dios lo ha sacado de ella, estará de acuerdo que la oración del minero no era exagerada. Escuchen, el sermón de Spurgeon es mucho mejor que el mío. No era una cosa exagerada. Era algo mejor. Sería bueno morir de inmediato que continuar viviendo para retornar a nuestro primer estado y cubrir de deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta petición es tan válida. Ahora, después de esto, vamos a pensar algunas verdades de esta oración. ¿Por qué Jesús nos pide que oremos de esta manera y no nos metas en tentación? Vamos a ver algunas verdades. Una de ellas es que esta oración reconoce la providencia universal de Dios. Todas las criaturas están a la disposición soberana de su Hacedor. Él tiene el mismo control absoluto sobre el mal y sobre el bien. Su soberanía, esta es una verdad que sacamos de esta petición. En esta petición reconocemos que la disposición de todas las tentaciones está en las manos de nuestro Dios omnipotente y omnisciente. Al pedir, reconocer la soberanía de Dios, solo un creyente que confíe en la absoluta soberanía de nuestro Redentor, que Dios controla todas las circunstancias, es decir, que reconoce lo que aún podemos resistir, que tiene Dios el poder para hacer todo gloriosamente. Entonces nada ocurre sobre su reino de la creación del cual Dios no tenga control. Por eso podemos decir: Señor, no los metas en tentación. Otra verdad: esta oración nos hace reconocer que su justicia ha sido ofendida, que merecemos el mal. Nuestra maldad es tal que Dios sería perfectamente justo si ahora permitiera que fuéramos completamente tragados por el pecado y destruidos por Satanás. Dios sigue siendo justo. Esta oración reconoce nuestra condición. Con esta petición, queridos hermanos, un creyente está reconociendo nuestra naturaleza, que quedan secuelas de nuestra caída, que todavía hay depravación en nuestros corazones, aún siendo hijos de Dios, que todavía hay pecados, que todavía hay malos deseos. Cuando un cristiano se postra delante de Dios y clama, le dice a Dios: guárdame de entrar en tentación, de toda circunstancia, es un cristiano humillado totalmente delante de Dios, pidiendo que sea guardado. ¿Por qué? Porque reconoce su condición y reconoce su debilidad. Como dice Spurgeon, reconoce que tiene un muerto a sus espaldas.
Ese muerto es la vieja naturaleza, que no se niega, que se resiste, que no quiere morir, que quiere seguir ahí, que quiere afectar al creyente. El hombre, el cristiano, reconoce esa realidad. El viejo hombre, queridos hermanos, no se resigna a ser vencido, y mientras que estemos en esta tierra lucharemos con eso. Queridos hermanos, cuando usted llegue y dice, no los metas en tentación, está reconociendo que todavía hay motivos en su corazón que pueden hacerlo caer. Es una oración que da el Señor Jesucristo y sabe quiénes somos nosotros. Querido hermano, en su corazón hay semillas de toda maldad, recuérdalo. Y ven a Cristo y clama por esa protección. No confíes en tus propios criterios, no confíes en tus propios deseos, o porque no hiciste algo en toda la vida, puede ser que lo hagas en cualquier momento. Ven a Cristo y pídele al Señor, por favor, no me metas en tentación. Oye, hermano Helber, pero si somos creyentes, ya no tenemos esos líos. Un ejemplo, ¿no? David fue perezoso, ocioso en un día, ¿no? Salió a la terraza, sus ojos vieron una mujer, tuvo la tentación, ¿y qué pasó? Entró en ella, sus pensamientos, sus deseos acariciaron su ser en todo sentido, llamó a esta mujer, pecó contra ella, ¿y qué vino? Muerte, mentira, engaño, familias destruidas, asesinato, destrucción. ¿Por qué? Por un momento de ocio y un momento de entrar en tentación. La Biblia presenta pecadores, queridos hermanos. Y si no fuera por la gracia de Dios, estamos perdidos. Corramos, huyamos de la tentación. Utilicemos los medios de gracia, queridos hermanos, que Dios mismo está ofreciendo. Pero sé consciente de que hay todavía mal en tu corazón. Si no eres consciente de eso, entonces caerás en cualquier momento de la forma en que menos lo esperabas. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Ahora, a veces le preguntan a uno, pero hermano, ¿por qué fulano cayó? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que esa pregunta se puede hacer a veces por personas nuevas en la fe, que se imaginan que todos somos un tipo de ángeles, de seres celestes que nos reunimos aquí en la congregación, pero somos pecadores que luchamos todos los días por no hacer el mal, por no pecar contra Dios. Luchamos, pero cuando damos cabida a la tentación, podemos entrar en algo que nosotros mismos nunca habíamos podido pensar que nos sucedería. Alguien puede preguntar, un momento hermano, yo vengo escuchando soteriología y yo veo una ambigüedad aquí. Luego, ¿no es que por la justificación fuimos liberados del dominio del pecado? Sí, claro que sí. Por la justificación fuimos liberados del dominio del pecado. Sí, del dominio, pero no la presencia. El pecado está presente, queridos hermanos. Es decir, ya no estás dominado, porque puedes no pecar, puedes huir. Ya no estás condenado, porque en la muerte el Señor mismo te liberó, y en su muerte el Señor mismo te liberó. Pero el pecado sigue estando presente, activo, acosándonos, molestándonos, ofreciendo bienestar, ofreciendo que tú caigas en eso, diciéndote que lo deseas, que lo necesitas. Esa presencia, aunque somos redimidos, esa presencia del pecado es suficiente para destruirnos. Por eso, la petición del Padre nuestro, no nos metas en tentación. Pidamos a Dios que nos guarde de entrar en esa tentación, porque la tentación vendrá, queridos hermanos. Eso no los puedo evitar, no puedo decirles que no sucederá, sucederá. Por eso el creyente se humilla y pide para no entrar en ella. Reconoce tus debilidades y humíllate delante del Señor. Reconoce tus debilidades, date cuenta que eres incapaz, que no tienes fuerza, para que el Señor entonces pide al Señor en oración y el Señor te libre. Ahora, hay una bendición aquí. ¿Por qué circunstancias puede venir la prueba o la tentación?
Si es que la has vivido, ¿por qué puede venir? Dios lo hace de una manera objetiva, cuando providencialmente, aunque buena en sí misma, ofrece ocasiones debido a nuestra depravación para que cometamos el pecado. Es decir, Dios tiene el control y a veces nosotros pecamos. Y Dios en su misericordia utiliza ese pecado para nuestro bien. Cuando manifestamos, por ejemplo, nuestra justicia propia, Dios en su misericordia nos puede meter en circunstancias parecidas a las que experimentó Job. Dios permitió que Job fuera destruido, casi destruido. ¿Por qué? Porque puede ser que confiaba en sí mismo y en su propia justicia. También puede que confíe en lo que es correcto, como Pedro. ¿Recuerdan ustedes? Pedro estaba como controlado en sí mismo y sentía que estaba haciendo bien, pero finalmente negó al Señor cuando Él dijo que nunca lo haría. Queridos hermanos, Dios puede llevar muchos a la pobreza, puede llevarlos a la riqueza. Dios puede llevar a una persona a la prosperidad, porque la prosperidad puede ser un lugar de tentación para muchos. Sin embargo, si la santifica, la prosperidad puede ser algo de bendición para otros. Dios quiere mirar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿pero por qué Dios prueba a su pueblo? Ya sea de una manera objetiva por medio de la providencia o de una manera subjetiva y permite que Satanás intervenga. Son varias razones. Las tentaciones también son para que miremos nuestras debilidades y la profunda necesidad que tenemos de su gracia. Cuando Dios nos deja por nuestra cuenta, a veces lo que nosotros descubrimos es doloroso. Dios permite que pasemos por circunstancias adversas para que miremos realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué más? ¿En qué momentos, queridos hermanos, es donde más se debe orar? ¿Cuando entremos en qué? ¿O cuando somos qué? Tentados. Tiene que haber un celo en la oración. Si tu oración es fría, entonces sigues haciendo el mal. La mayoría de nosotros somos necios e incrédulos, que solo podemos aprender en la dura escuela de la experiencia. A veces las lecciones tienen que entrar a golpes, pero eso hace que seamos más deleituosos en la oración. ¿Para qué más entonces? Despiértate, dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. Dios nos permite someternos a prueba para curar nuestra pereza. ¿Cuántos somos perezosos en la oración, en las escrituras, en la devoción cristiana, en reconocer lo que es bueno, en lo que es santo? ¿Cuántos somos perezosos en ello? Y Dios misericordiosamente nos pasa por un periodo de dificultad y esa pereza se disipa. ¿No es así? Empezamos a tener más fortaleza. Ahora, para finalizar, quiero darles esperanza. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Cuánto? Más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Verdad? Mi hijo entró a practicar fútbol en una escuela de fútbol y es el más pequeño. Por ser el más pequeño le dan un balón más pequeño y tiene que correr a una distancia específica. El entrenador le coloca lo que él mismo puede resistir. Mi hijo no puede jugar en este momento
con James, en donde está ahorita en Alemania? No puede. ¿Por qué? No es su capacidad. No es su capacidad. Si lo ponemos en un estadio con gente adulta, no es su capacidad, pero estar en un curso con gente pequeña, siendo más pequeño, con un balón pequeño, es su capacidad. Y en esa capacidad puede hacerlo. Sí. ¿Le queda pesado? Sí. ¿Sufre para hacerlo? Claro que sí. ¿Llora? Sí, lo ha hecho. ¿Se lamenta? Sí. ¿Pero qué? Pero lo logra. ¿Por qué? Porque está a sus fuerzas, a su capacidad. Queridos hermanos, Dios nos promete que la tentación que vendrá sobre nosotros la podremos resistir. Si no la resiste, no es porque no haya poder del Espíritu Santo en su corazón. Si no la resiste, es porque usted la permite que entre, la siga alimentando, la sigue deseando y finalmente termina en ella. Pero no porque usted no tenga el poder en Cristo Jesús para resistirla. A medida, querido hermano, que usted va creciendo en la fe, la tentación es peor. Viene más fuerte, porque a medida que usted está siendo fortalecido, a medida que usted va creciendo en su entrenamiento, entonces, ¿qué va a pasar? Satanás, la carne, los deseos, vienen con más fuerza sobre usted. ¿Para qué? Para que no resista y finalmente sea destruido. Pero Dios nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Querido hermano, usted puede resistir. Esa es la promesa divina y Dios nos dio la oración del Padre Nuestro. Y no nos dejes meter en tentación, porque Él sabe que podemos clamar a Él, porque Dios mismo dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. No está diciendo que tú no vas a caer, está diciendo que la tentación tú puedes decirle no a ella, que tienes por el Espíritu Santo la fuerza. Porque juntamente con la tentación que dice, confiemos en eso. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias por estas peticiones, Señor, del Padre nuestro. Nos ayudas a comprender cuál es tu camino y cuál es la verdad. Guárdanos, oh Dios, del pecado. Guíanos a toda verdad, Señor. Que sea la oración del creyente constante. No nos dejes, Señor, meter en tentación. Que nos humillemos delante de ti, Señor, que reconozcamos lo débiles que somos, pero también ese Dios glorioso que nos da fuerza por su Espíritu Santo, que miremos estas inclinaciones, Señor, que estemos atentos a ellas, en cualquier contexto, en cualquier evento, en cualquier circunstancia, que digamos no a la tentación, no a los deseos, no a las intenciones, y podamos vivir para ti, Señor, para tu gloria. Gracias, nos das esperanza, Señor, en esta oración del Padre nuestro. En el nombre de Cristo, amén.